desde aquí, desde el corazón, deseándoles a cada uno, a cada una, un feliz Día Internacional del Yoga, porque en realidad lo que estamos celebrando nos incluye a todos, no solamente a los yogis, a los practicantes de yoga, sino a todos, porque yoga significa conexión. Conexión, conectarnos, vínculo, reencontrar un vínculo, eso significa yoga. Y de alguna u otra manera, todos como seres humanos, seres conscientes, seres racionales, estamos buscando yoga, estamos buscando conectarnos con nosotros mismos, estamos buscando conectarnos en nuestros diferentes vínculos, amigos, parejas, hijos, y estamos buscando conectarnos también con, de alguna u otra manera, en algún otro nivel, con esa realidad superior, con una realidad trascendente o con una realidad que llene plenamente nuestro corazón. Entonces, estamos celebrando el Día Internacional de Yoga, pero yo considero que estamos celebrando el Día de la búsqueda sincera del alma, porque eso es yoga y eso se encuentra dentro de cada uno de ustedes, dentro de cada uno de nosotros. Naturalmente, esa búsqueda interior está en nosotros, así como una brújula siempre marca hacia el norte, asimismo la búsqueda de la verdad o la búsqueda de la felicidad, del bienestar espiritual, todas estas cosas están adentro nuestro y siempre hay algo en nuestra conciencia que nos va a tratar de llevar hacia esa dirección, aunque por momentos podemos olvidarlo, aunque por momentos podemos concentrarnos en otras cosas, de una u otra manera en algún momento u otro, eso que está dentro nuestro, esa búsqueda de los vínculos sinceros, va a aflorar, nos va a llamar la atención o nos va a orientar. Entonces, estamos celebrando un día muy especial, el día de la búsqueda de todos los vínculos positivos, auspiciosos, trascendentes. Y bueno, y también estamos celebrando de alguna manera u otra el Día del Padre y desde aquí le deseo muchas felicidades a todos los papás del mundo. Bueno, se me invitó para conversar acerca de una temática en particular, la hemos llamado riqueza interior, descubriendo nuestro gran potencial. Entonces, primeramente tenemos que analizar qué es la riqueza, ¿no? Porque a veces podemos ser o sentirnos ricos en demasiados aspectos, ¿no? Por ejemplo, externamente todo puede estar bien, ¿no? Nuestra casa, nuestra cuenta de banco, nuestra familia, ¿no? Todo puede estar en una cierta armonía, pero puede que falte algo adentro. Entonces, cuando ponemos las cosas en la balanza, nos damos cuenta que lo de adentro, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros percibimos a través de nuestra sensibilidad, lo que a nosotros nos satisface en nuestro ser interno, en nuestro corazón, todas esas cosas, si las ponemos en la balanza, pesan mucho más que tantas y tantas otras cosas que externamente pueden estar en armonía o mantener algún tipo de perfección. No con esto vamos a desmerecer o despreciar ciertas necesidades relativas o ciertas necesidades materiales, porque también son parte de la vida y todo en la vida debe encontrarse en una perfecta armonía. Es decir, que debemos aprender a poner en la vida las cosas en la balanza de manera tal, no de rechazar a una o a otra, de rechazar a la que pesa menos, sino de poder armonizar aquella que pesa menos con aquella que pesa más.
De eso se trata. Pero cuando nosotros ponemos en la balanza de nuestra vida el orden de los valores, de aquello que constituye o puede constituir tal vez nuestra riqueza interior, nos vamos a dar cuenta que esa búsqueda interior, esa necesidad interior, pesa mucho. Y pesa tanto que si no atendemos esa búsqueda o no encontramos los diferentes elementos para saciar esa búsqueda, nos vamos a encontrar en un gran problema. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la riqueza interior y cómo descubrir ese gran potencial. Estamos atravesando, socialmente hablando, un tiempo visto desde un cierto punto de vista, un tiempo un tanto de incertidumbre, un tanto dificultoso, pero desde otro punto de vista, estamos atravesando un tiempo bastante virtuoso, en el sentido que estamos viviendo prácticamente desde hace algunos meses, algunos más, otros menos, en cuarentena, es decir, sin salir físicamente mucho hacia afuera, y el hecho de no realizar ciertas actividades que son corrientes o que eran corrientes para nosotros, nos invitan justamente a ir hacia adentro. Algunas personas me decían, no, yo no tolero la cuarentena justamente porque me invita a ir hacia adentro. Me recuerdo una vez, hace unos cuantos años atrás, en una oportunidad realicé una meditación y yo hice una introducción para esta meditación donde invitaba a todos los presentes a ir hacia adentro para justamente encontrar un lindo sentimiento y poder realizar nuestra meditación con un lindo sentimiento, con una linda perspectiva. Pero una de las personas se puso a llorar y yo no entendía por qué estaba llorando cuando estábamos haciendo una actividad linda. Entonces cuando terminamos nuestra meditación, yo me acerqué y le pregunté por qué estaba llorando. Ella me dijo, porque no me animo a ir hacia adentro. Yo le dije, ¿por qué no te animas a ir hacia adentro? Porque tengo miedo. Y le digo, ¿y miedo a qué? ¿Qué peligro puede haber adentro tuyo? Entonces ella me dice, tengo miedo de encontrar cosas feas, porque estoy seguro que adentro tengo cosas feas. Y cuando ella me dijo eso, yo lo sentí muy, muy curioso, me pareció una perspectiva interesante, válida, o una perspectiva que puede darse. Y con los años, esto pasó hace muchos años, he visto que muchas veces es justamente hay en nosotros, consciente o inconscientemente, algún tipo de temor que no nos permite ir hacia adentro o que no, o que debido a ese temor no tomamos la iniciativa de ir hacia adentro. Por eso tratamos de ocuparnos hacia afuera. Yo conozco personas que tienen tantas y tantas y tantas actividades, pero cuando le decimos, bueno, vamos a sentarnos un rato, vamos a pensar, vamos a meditar primero, vamos a trabajar el aire, vamos a nutrirnos del prana, vamos a pensar, me dicen, uy, pero esto es nuevo para mí. Y son personas que ejercen labores o tienen ciertos trabajos de muchas horas de requerimiento o cosas así que están muy, que mantienen una gran dinámica de vida, pero me dicen, no, Swami, esto es nuevo, sentarme, dejar que el aire entre en mí, pensar, volverme consciente de que esto es algo nuevo. Entonces, de alguna u otra manera, ir hacia adentro siempre es un trabajo, es un desafío, pero generalmente porque no sabemos qué es lo que tenemos que encontrar.
Entonces muchas veces tenemos miedo de ir hacia adentro porque no sabemos qué es lo que tenemos que encontrar. Es como buscar algo sin saber. Decimos, bueno, me voy a buscar a mí mismo, pero no sé quién soy yo o qué voy a encontrar en mí. Entonces, ante esa pregunta, ante esa duda, ante ese planteo existencial, llamémoslo así, los textos sagrados de la India, textos que nosotros hemos estudiado muchos años, de los cuales damos talleres también, por si a algunos le interesan, nos dan respuestas muy, muy lindas, ¿no? Por ejemplo, el Bhagavad Gita es muy claro en este sentido y nos dice que nosotros somos almas, somos seres espirituales y al ir hacia adentro simplemente tenemos que conectarnos con aquello que somos, no con aquello que no somos. Las cosas quizás dolorosas, por decirlas así, que puede haber adentro nuestro, tienen que ver con cosas temporales. Por lo tanto, no somos aquello que es temporal. Pero si vamos más hacia adentro, nos vamos a encontrar con aquello que sí somos, el alma, y el alma no tiene que ver con lo temporal, sino que el alma es eterna, es atemporal. Entonces, podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿cómo detectar, cómo conciliar, o cómo detectar este encuentro conmigo mismo, este encuentro con mi espíritu interno, con mi alma? Justamente reconociendo la necesidad del alma, es decir, reconociendo tu necesidad primordial. Todos tenemos necesidades en la vida y en nosotros somos como un tipo de organismo que tiene muchas diferentes necesidades diariamente. Tenemos necesidades físicas, psíquicas, emocionales, y generalmente atendemos las necesidades físicas, psíquicas, emocionales, pero también tenemos necesidades espirituales. Y generalmente, ojalá no sea el caso en esta asamblea, pero muchas veces no atendemos las necesidades espirituales. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles son o todavía no nos hemos reconocido a nosotros mismos como un ser espiritual. Por lo tanto, si no nos hemos reconocido como un ser espiritual, tampoco vamos a reconocer cuál es o cuáles son nuestras necesidades espirituales. Pero es muy importante entender cuáles son nuestras necesidades espirituales para justamente poder saciarlas, poder satisfacerlas. Y en la medida en que nosotros saciamos, en la medida en que nosotros satisfacemos nuestras necesidades espirituales, encontramos paz, encontramos satisfacción, encontramos alegría espiritual y tantas otras cosas, felicidad. ¿Por qué? Porque justamente al satisfacer las necesidades espirituales o nuestra más gran necesidad espiritual, nosotros encontramos ese punto de equilibrio, ese punto de armonía tan preciado y tan necesario en este universo, en este ecosistema en el que todos nosotros convivimos. Entonces, podríamos ponernos a analizar un poquito más y pensar, bueno, ok, tengo que encontrar mi necesidad espiritual y ¿cuál es? Bueno, yo les voy a hacer una pregunta muy simple a todos ustedes. Obviamente la pueden responder para sí mismo. Es una pregunta que puede sonar un poquito extraña, quizás, pero vamos a analizarla. Si yo les pregunto a ustedes, yo les puedo preguntar, no sé, ¿le gusta tal y tal comida? ¿Le gusta tal y tal otra? Entonces uno va a decir, sí, me gusta esta, a mí me gusta otra. ¿Te gusta este estilo de música? ¿Te gusta este otro? Vamos a tener opiniones divididas. Ahora yo les voy a hacer una pregunta en la que yo creo que no vamos a tener opiniones divididas.
Y eso es muy curioso. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿a quién de ustedes le gusta que lo traten agresivamente? Respóndanse a sí mismos, ¿no? O, bueno, si alguien, ahora que estamos con cámaras, muchos de ustedes están con cámaras, si a alguien le gusta que lo traten agresivamente, puede levantar la mano. Obviamente yo no la voy a levantar. Y uno dirá, pero ¿por qué pregunta esto el Swami aquí? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué está diciendo? Y si ahora yo pregunto, ¿y a quién de ustedes le gusta ser tratado con amor? Que levante la mano. Aquí en la camarita veo varias manos. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Tan simple es. Estamos hablando hace media hora, algunos nos estamos conociendo por primera vez y ya estamos de acuerdo. Y a veces parece que es tan difícil ponerse de acuerdo. Obviamente, si nos tratamos de poner de acuerdo en aquellas cosas que son relativas, materiales, temporales, es más difícil porque las perspectivas son diferentes, los gustos son diferentes. Pero en aquellas cosas que son más sustanciales, en aquellas cosas que, por decirlo así, nos marcan a fuego internamente, es más fácil estar de acuerdo. Entonces, a nadie de nosotros nos gusta ser tratado con algún tipo de violencia o de agresividad, pero a todos nos gusta ser tratados con amor. Qué curioso. Entonces, quiere decir que todos tenemos esta necesidad. Y de acuerdo a los textos y a los grandes sabios, el amor espiritual, es la necesidad última del alma. Es la necesidad más grande o la necesidad primordial. La última en el contexto de la más importante, pero de todas maneras es la necesidad primordial del alma, es el amor. Y cuando yo hablo de amor, hablo de un tipo de amor que se llama nirguna. ¿Qué significa esto? Podemos tener amor para las cosas, podemos tener amor hacia los paisajes, hacia la música, hacia el fútbol, hacia tantas y tantas cosas de este mundo. Pero cuando nos referimos al amor que satisface al alma, nos referimos a un tipo de amor que es nirguna. Una manera de traducir nirguna es antimaterial. Nos referimos a un tipo de amor antimaterial. ¿Qué significa esto? Un tipo de amor que se encuentre más allá de todo tipo de ignorancia. Es un tipo de amor lleno de conocimiento, de un conocimiento natural. Un tipo de amor que se encuentre más allá de todas las diferentes pasiones o impulsos pasionales de la vida. Nos referimos a un tipo de amor pleno, lleno de conocimiento, más allá de la energía de la pasión, es decir, un tipo de amor natural, saludable en ese sentido, un amor más allá inclusive de las bondades que pueden ser calculadas o premeditadas. Nos referimos a un amor, que no brota del intelecto o que no surge a raíz de otras necesidades un tanto materiales, llamémoslas así. Nos referimos a un tipo de amor diferente, nirguna se llama esto. Es ese amor, es ese amor que no disminuye, es ese amor que es inmotivado, en el sentido que no tiene una causa material, no nace a raíz de un planteo material, sino que nace a raíz de una necesidad en el corazón, de una necesidad espiritual, a raíz de descubrir la necesidad primordial del alma. Es un amor que no se mancha, por así decirlo, que no decrece, que no se pierde, que no se olvida, que no cambia, que no se transforma. Es decir, que si cambia o se transforma, aumenta, pero que no
disminuye. Todos estos diferentes puntos de vista que estoy otorgando a este tipo de amor al que me estoy refiriendo tiene que ver justamente con este concepto, con el concepto nirguna. ¿Y por qué el amor que satisface plenamente al alma es nirguna? Porque justamente el alma es nirguna. ¿Qué significa esto? Que el alma es una chispa de vida antimaterial. Es decir, que el alma está más allá de las pasiones, de las bondades, de todo tipo de ignorancia. El ser en sí se encuentra situado mucho más allá de la relatividad y de la necesidad material de la vida. Por eso los placeres materiales, llamémoslo así, aunque muchas cosas son buenas, necesarias, positivas, no logran de todas maneras satisfacer el alma. ¿En qué sentido? En el sentido que el alma, al ser una chispa antimaterial, va a buscar ese amor nirguna. Y cómo conseguirlo, o mejor dicho, cómo fertilizar en nuestro corazón tanto la necesidad de obtener ese tipo de amor o simplemente desarrollar, en otras palabras, ese tipo de amor. Bueno, en realidad, ante esta pregunta hay muchísimas respuestas que nos van a ayudar. Uno podría decir, uy, tantas respuestas, sí, muchas respuestas que nos van a ayudar a enfocarnos y a, ¿cómo decir?, abonar nuestra necesidad espiritual de manera tal que el amor que estamos buscando, que estamos necesitando, brote en nuestro corazón. Para esto es necesario algo que se conoce también como Sambandha Jnana, que significa, primeramente, entender bien qué es el alma, cómo es el alma, cuáles son las cualidades del alma. En segundo lugar, qué es este amor, cómo se cultiva. O, en tercer lugar, cómo se cultiva, cómo se desarrolla. Es como todo en la vida, siempre hay una tesis antes de la práctica. Entonces este Sambandha Jnana es como la tesis que nos invita a, a practicar el desarrollo del amor que nosotros estamos buscando. Podríamos decir que el primer paso, o uno de los primeros pasos para encontrar ese amor es despojarnos de aquello que no es amor, despojarnos de aquello que no suma a ese sentimiento, es decir, dejar atrás todo aquello que no abona esta planta, que no fertiliza la raíz del amor. Y eso no es un trabajo penoso, sino que al contrario es un trabajo muy dichoso y sobre todo es un trabajo muy liberador, en la medida en que nosotros nos enfocamos hacia el amor, en la medida en que nosotros nos enfocamos más y más, van surgiendo en nosotros nuevos criterios que nos van a permitir dejar a un lado aquello que no fertiliza la raíz del amor. Y en esa medida nos vamos a sentir liberados y vamos a empezar a aproximarnos a nuestro potencial interior. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos sentidos materiales, ¿verdad? Vista, tacto, oído, gusto, olfato. A través de nuestros sentidos nosotros nos relacionamos
con este mundo. A través de nuestros sentidos nosotros nos relacionamos con este espacio. Bueno, otra manera de decirlo es que, que gracias a los sentidos nosotros podemos tener conocimiento del mundo. Entonces, nosotros permitimos que nuestros sentidos, vista, gusto, tacto, oído, olfato, tengan alguna interacción con la materia. Porque de esa manera nos relacionamos con la materia. A través de los sentidos conocemos la materia, a través de los sentidos nos relacionamos con la materia. Podríamos decir que esa interacción de los sentidos con la materia deja en nosotros naturalmente diferentes impresiones, como por ejemplo, esto me gusta, aquello no me gusta, qué rico, qué feo, ¿no? Esta interacción de los sentidos con la materia deja naturalmente en nosotros diferentes impresiones. Y la suma de todas esas impresiones es lo que nosotros normalmente llamamos, conocemos o reconocemos como nuestra personalidad. Increíble, ¿no? Quizás no lo hemos pensado así antes, pero si nos detenemos a pensar, si nos detenemos a observar, vamos a ver que esto es muy cierto. Nuestros sentidos se relacionan con los objetos de los sentidos, es decir, con la materia. Esa interacción deja en nosotros diferentes impresiones, innumerables impresiones, de las cuales algunas somos conscientes, de las cuales otras no somos conscientes, pero todas esas impresiones en conjunto construyen lo que nosotros llamamos personalidad. Es decir, que nuestra personalidad generalmente es construida a través de la interacción de los sentidos materiales con los objetos de los sentidos. Ese es el punto al que quería llegar. Ahora, los sabios de antaño, los grandes yogis, místicos, nos están enseñando a través de sus escritos, o nos están brindando, mejor dicho, a través de sus escritos, otra perspectiva. Por un lado dijimos que al permitir que nuestros sentidos se pongan en contacto con los objetos de los sentidos, recibimos impresiones y que todas estas impresiones dan como resultado aquello que nosotros reconocemos como nuestra personalidad. Ahora, ¿qué pasaría si nuestros sentidos se ponen en contacto con los objetos de los sentidos únicamente por una razón amorosa? Únicamente. Si nuestros sentidos se ponen en contacto con los objetos de los sentidos únicamente para una razón amorosa. Podemos darle muchos diferentes valores a esto, podríamos decir para servir a Dios, para complacer a Dios, para sembrar amor, para introducirnos en el ambiente nirguna, ¿no? Diferentes órdenes. Pero, ¿qué pasaría si nosotros permitimos que nuestros sentidos se pongan en contacto con los objetos de los sentidos solamente por una causa, por una razón amorosa? Que, como dije, puede tener diferentes graduaciones o diferentes esferas o diferentes ambientes. La impresión de esa interacción entre los sentidos y la materia que recibiríamos sería diferente a la que mencioné anteriormente. Por lo tanto, si nosotros permitimos que nuestros sentidos se pongan en contacto con los objetos de los sentidos solamente por una razón amorosa, es decir, teniendo siempre, en todo momento, una intención basada o proyectada desde y hacia el amor, las impresiones que nosotros recibiríamos en nuestro ser serían diferentes. Por lo tanto,
nos encontraríamos con una personalidad diferente. Entonces, esto que estoy mencionando aquí tiene que ver justamente con una parte del tema que nos reúne hoy, que es cómo encontrar nuestro gran potencial. Primeramente dijimos, tenemos que animarnos en esta cuarentena, poquito a poco, en la medida de nuestras capacidades, a ir hacia adentro, tratar de reconocernos a nosotros como almas. Estudiar también ayuda mucho a adquirir medianamente un poco de conocimiento acerca de qué es el alma. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, el texto hindú, se explica muy bien qué es el alma, cuál es la medida del alma, cuáles son las cualidades, cuál es la virtud del alma. Y todo este contenido es un contenido sumamente lógico, sumamente accesible, sumamente contundente, y también es un contenido muy, ¿cómo decirlo? Es un contenido que nos llena mucho, que nos deja muchas sensaciones hermosas. Entonces dijimos, bueno, primeramente, perdón, primeramente la búsqueda de nuestro potencial último, tenemos que tratar de reconocernos a nosotros mismos como alma, luego luego descubrir la necesidad del alma, y probablemente yo creo que la mayoría de los presentes posiblemente nos encontramos en este punto. Yo me imagino que la mayoría de los aquí presentes dirán, sí, yo ya sé, levanté la mano hace un ratito cuando usted hizo la pregunta, ya sé que la necesidad última del alma es el amor. Hay un dicho que dice que el primer paso es la mitad del camino, porque el primer paso suele ser considerado como el más difícil. Entonces, bueno, si ese es el punto o la plataforma interna en la que nos encontramos, ok, ya tenemos la mitad del camino, ya sabemos hacia dónde caminar. Es muy importante esto. Una cosa es caminar sin saber hacia dónde caminar, y otra cosa es saber hacia dónde caminamos, más allá de la velocidad en la que podamos caminar. Uno de nuestros maestros solía decir una frase muy linda en relación a esto, solía decir: la lentitud aliada a la determinación gana la carrera. La lentitud aliada a la determinación gana la carrera. Entonces, no importa qué tan rápido vamos hacia nuestro despertar, qué tan rápido descubrimos nuestra necesidad y comenzamos a saciar. Lo importante es mantenernos enfocados. Y obviamente en la medida en que nos mantenemos enfocados, naturalmente va a ir creciendo algún dinamismo en esa labor. Pero bien, el punto que quiero llegar es el siguiente. Por un lado, como dije, hicimos el planteo del alma, de descubrirnos como alma, de encontrarnos como alma, de sabernos, de reconocernos como alma, de reconocer nuestra necesidad. Y ahora estoy haciendo un segundo planteo en paralelo que nos va a ayudar justamente a darle una mayor forma o tener una mayor concepción práctica de lo dicho en primer lugar, que es justamente entender, somos seres espirituales, nos encontramos en un cuerpo material, este cuerpo material es temporal, tiene sentidos temporales, ok, no vamos a introducir estas filosofías que nos llevan a rechazar diferentes aspectos del cuerpo, de los sentidos, porque todas esas diferentes filosofías que también existen y que también algunas tienen algún valor, pues también incluyen un proceso bastante doloroso o angustioso. Más bien, el enfoque que nosotros recibimos desde la óptica del Bhakti es un enfoque netamente positivo, donde se nos dice, ok, tienes sentidos materiales,
y permites que tus sentidos se pongan en contacto con los objetos de los sentidos, bueno, trata de hacer esto siempre con una intención amorosa, para una causa amorosa, y eso que hacemos a diario con todo lo que hacemos, esa interacción con la materia, deja de ser material. No tienes que escapar de la materia para no sentirte asfixiado o amenazado por la materia, sino que desde la óptica del Bhakti se nos enseña a relacionarnos desde otra óptica con la materia, desde una óptica tal en donde la materia ya no se experimenta como tal, no se vive como tal. ¿Por qué? Porque la intención que nosotros tenemos suele ser que nosotros tenemos para con cualquier cosa que hagamos, suele ser muy poderosa. Es muy poderoso porque allí ponemos contenidos internos, allí ponemos nuestros contenidos espirituales, allí la materia tiene valor porque nosotros le damos algún valor, porque nosotros nos proyectamos en la materia o hacia la materia. Tiene algún valor porque nos reflejamos, nos proyectamos allí, nos encontramos allí. Pero eso es un tipo de perspectiva. Pero si nosotros permitimos que nuestros sentidos se pongan en contacto con los objetos de los sentidos, manteniendo siempre una intención amorosa, y como digo, esa intención se puede, a través de Sambandha Ñana, a través del conocimiento escritural que entrega las bases del desarrollo del Bhakti, esa intención amorosa se puede ir incrementando. Las impresiones que nosotros vamos a recibir como respuesta a nuestra interacción con la materia, va a dar lugar a una nueva personalidad. Una personalidad con un, podríamos decir, nuevo criterio. Y esto tiene que ver con nuestro más grande potencial. Y cuando digo un nuevo criterio, ¿a qué me refiero? A que generalmente nuestros criterios justamente tienen que ver con aquello que me gusta, que no me gusta, que me parece bueno, que me parece malo. Nuestros criterios también son construidos muchas veces justamente como resultado de nuestra interacción con la materia, pero si nuestra interacción con la materia tiene otra intención, otra mira, van a llegar a nosotros otros criterios. Y estos criterios a los que me refiero tienen que ver justamente con nuestra necesidad última, tienen que ver justamente con nuestro potencial infinito, tienen que ver justamente con el potencial más grande del alma. Entonces esto que estamos hablando es algo netamente tangible, esto que estamos hablando es algo totalmente práctico, es algo totalmente real, que nos invita a vivir, por así decirlo, en un pleno estado de meditación. La meditación es algo muy lindo, la meditación es algo muy fortuito, porque justamente a través de la meditación nosotros aprendemos a no solamente a encontrarnos con nosotros mismos, sino que en primera instancia aprendemos a respetarnos a nosotros mismos. Creo que ese suele ser uno de los primeros pasos de la meditación, cuando tú empiezas a meditar, cuando tú te das tiempo para ti mismo, para ese ser espiritual, para ese ser que está ahí, cuando das el suficiente tiempo, cuando das la suficiente atención, más allá de todas las otras nubes, cortinas de ideas, de sensaciones, de pensamientos,
de ansiedades o de angustias o de alegrías temporales que puedan andar por ahí revoloteando alrededor de nuestra mente, revoloteando alrededor de nuestra cabeza. Más allá de todo eso, cuando nos damos el tiempo para meditar, nos estamos respetando a nosotros mismos y por ende estamos respetando a todo nuestro entorno. Meditar no es un hobby, meditar es una necesidad y meditar es también un acto de amor, tanto para con uno mismo como para con todo el entorno. Por eso cuando nosotros nos damos este tiempo realmente, nos estamos respetando a nosotros mismos, al entorno que nos rodea, al medio ambiente. Pero justamente esta idea que yo vengo mencionando a lo largo de mis palabras en relación a Bhakti, en relación a cómo relacionarnos con la materia, con qué perspectiva, para poder saciar nuestra necesidad última y de esa manera despertar nuestro gran potencial, encontrarnos con nuestra gran riqueza, nos va a invitar a sumergirnos en un constante estado de meditación. ¿De cuántas horas al día? Podríamos decir unas 25, aunque el día tiene 24, ¿no? Pero como para que no haya dudas. Nos invita justamente a un permanente estado de meditación, a un permanente estado de conexión trascendente, de conexión espiritual. Justamente, conexión. Cuando hay conexión significa que, ¿qué pasa cuando hay conexión? Cuando hay conectividad, cuando enchufas algo. Dice conectividad 110 volts, conectividad 200. ¿Qué es lo que sucede a través de la conectividad? Un flujo, una transmisión de energía, llamémoslo así. Entonces, cuando hablamos de meditación, cuando hablamos de conectarnos, también justamente estamos hablando de conectarnos con un flujo de energía espiritual que va a nutrir, va a abonar nuestra raíz espiritual, la raíz amorosa que busca el amor espiritual. Bueno, creo que ya estoy cerca de la hora donde tengo que brindar el espacio para continuar con las actividades en este día, pero nos quedan unos pocos minutitos más, entonces quería que aprovechemos estos minutos para ver si hay alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir aquí, así yo la respondo, o también pueden soltar el micrófono y me la puede decir. Entonces, ahora bien, si hay alguna pregunta, por favor, adelante. Jai Maharaj, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Agradecerle primero, una gran alegría. Usted habló de la meditación y yo quería preguntarle con respecto a eso, si la oración está... A ver si me lo cuento de 4 como vos. Vista como una meditación, y si hay alguna diferencia entre la meditación y la oración. Perdón, repíteme otra vez, hay una parte en la que me perdí. Sí. Usted habló de la meditación, yo quería saber si la oración, si la oración está vista como una meditación, la yapa está vista como una meditación o como una oración, y si hay alguna diferencia entre la oración y la meditación. Gracias, Maharaj. Bueno, usualmente lo usamos un poco como sinónimo, ¿no? Usualmente en términos generales, donde usamos el término meditar como un sinónimo de orar
o en este caso de la yapa, de acercarnos a un rosario y cantar mantras o cantar prema mantra. Prema significa amor, mantras o el mantra que produce amor en el corazón, que llena al corazón de amor. Pero en realidad, si bien lo usamos como sinónimo, y en el contexto que yo hablé también podríamos decir que lo utilicé como un sinónimo, porque popularmente se hace así, pero también existe una diferencia entre meditar y en este caso cantar con la yapa, en el sentido que normalmente cuando hablamos de meditación estrictamente hablando, podríamos decir que esto tiene que ver un poquito más con el plano sutil, es decir, con el plano mental, y cuando hablamos de yapa, hablamos de una práctica que es netamente nirguna, es decir, es garantizado que eso es nirguna. Mientras que cuando hablamos de meditar, no siempre es nirguna, aunque en el contexto en el que yo lo mencioné como una actividad nirguna, porque es un término al que todos nosotros estamos acostumbrados, pero podríamos decir que existe esa diferencia. También muchas veces hemos escuchado a nuestros acharyas que mencionan a la actividad de cantar yapa como orar. Sí, depende del contexto en el que se menciona, pero sí es una práctica, como digo, yapa es una práctica netamente nirguna, es una práctica que tiene que ver con bhakti. Orar también nosotros lo llamamos bandhana, es un término sánscrito, y bandhana, ese término, tiene que ver justamente con una práctica nirguna también, es decir, tiene que ver con ofrecer oraciones a un determinado aspecto de la divinidad de una manera apropiada. Entonces, bandhana también tiene que ver con aspectos nirguna. ¿Se entiende? ¿Aclara un poquito? ¿Quedan más dudas? Muchas gracias, Maharaj. Muy claro, gracias. Bueno, gracias. Gracias a usted. ¿Tenemos alguna pregunta más? A ver, voy a leer acá, a ver si alguien escribe alguna pregunta. Y si no la pueden realizar, por favor. Bueno. No, aquí no tengo preguntas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Se entendió? Bueno, los invitamos a todos entonces a encontrarnos, seguir encontrándonos en meditación, por el momento vía online, pero también es una manera muy, muy práctica de poder acercarnos, de intercambiar experiencias, de adquirir nuevos conocimientos, de adquirir justamente nuevas y diversas experiencias. Entonces ahora, en unos minutitos más, vamos a tener una charla muy linda para todos aquellos que quieran participar. Seguimos con esta jornada donde estamos celebrando el Día Internacional de Yoga, y vamos a tener una charla acerca de yoga en la niñez y en la adolescencia. Entonces, bueno, los dejo entonces, tenemos unos 5 minutitos de pausa como para hacer alguna cosita, y todos aquellos que quieran participar, en 5 minutitos más volvemos y vamos a continuar entonces con esta charla de yoga en la niñez y en la adolescencia. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, sigamos entonces trabajando, porque la espiritualidad es un trabajo también, y es un trabajo más hermoso, y es aquel trabajo en el que nunca
nos frustramos y nunca nos arrepentimos, porque es el trabajo más bello que hay. Entonces sigamos trabajando internamente, sigamos trabajando espiritualmente para justamente encontrar ese gran potencial, y no solamente encontrarlo, sino también desarrollarlo. Muchas gracias. Buenas tardes.